Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Pues bienvenidos sean todos ustedes esta noche a su aula virtual de inteligencia dental. Escuela Internacional de Inteligencia Dental les da la bienvenida y le paso la palabra al doctor Antonio Herrera, presidente de la Asociación Mexicana de Endodoncia, para que les dé la bienvenida. Buenas noches, Antonio, ¿me escuchas? Muy buenas noches, Joaquín. ¿Me escuchan ustedes? Te escucho perfectamente. Pues muy buenas noches a todos los compañeros que nos están escuchando. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo seminario con la presentación de nuestro buen amigo el doctor Rubén Rosas. Y rápido quiero repasar algunos detalles de nuestro programa académico y científico de la Asociación Mexicana de Endodoncia, Colegio de Especialistas en Endodoncia. Está funcionando muy bien el grupo de estudio en Facebook con el liderazgo de la doctora Arely Tamés de Benítez. Esto es básicamente para formar estrategias, consejos, alternativas y retroalimentación con el objetivo de prepararse para el examen del Consejo Mexicano de Endodoncia. Aparentemente todo está saliendo muy bien y la doctora Arely está haciendo un excelente trabajo como siempre. Nuestro siguiente el programa CEP, como ustedes saben, este seminario es un proyecto de conferencias virtuales a través de esta plataforma Webex, gracias al patrocinio de COA Internacional, y hoy será con la conferencia del doctor Rubén Rosas Aguilar desde la ciudad de León, Guanajuato. Se realiza siempre el primer jueves de cada mes de 9 a 10 p.m. con temas de vanguardia, actualización y contenido todo relacionado con el temario del examen del Consejo. Todos nuestros conferencistas son de primer reconocidos y de primer nivel. Estos son el calendario que tenemos. Estamos ya por terminar estos 6 primeros meses con las siguientes conferencias del doctor Germán Valle y del doctor David Jaramillo. Por ahí en enero tenemos preparado una sorpresa. Después se la haremos llegar junto con los demás conferencistas que van a estar en estos va a ser más corto, va a ser un programa de 5 meses porque ya en junio será el examen. Siguiente. Y en la educación continua ya se mandaron los primeros artículos relacionados con el tema de diagnóstico a través de Internet a todos los socios. Esta parte académica está coordinada por la doctora Elizabeth Tancourt y la doctora Briseida Rojas.
Ya estamos en activo, ya se mandaron los socios ya recibieron los primeros 2 artículos y se espera cualquier duda o aclaración, la doctora Lisa, estamos a sus órdenes. Otro proyecto que ya nos hemos tardado, pero esperamos ya liberarlo pronto, es el de la Comisión de Regeneración Endodóntica. Lo que queremos es la recaudación de la mayoría de los casos de regeneración endodóntica y crear nuestra propia casuística en México, además de conocer los protocolos utilizados y, por último, sugerir los protocolos más actualizados de acuerdo a la evidencia científica. Siguiente. En el mes de agosto se abrió una página de Facebook coordinada por el doctor Edgar Hugo Trujillo, encargado de prensa y difusión. La verdad, aprovechamos para darle un reconocimiento al doctor Trujillo porque es una labor titánica y a cada rato estamos enviando la información. Ha funcionado muy bien su envío masivo de mails a través del correo electrónico, y también la página. Cada vez tenemos más tenemos más gente que está relacionada con la página. Por lo pronto estamos muy contentos. Esos son los links a los que ustedes se pueden unir a esta página de Facebook. La siguiente. El último punto en el programa académico será nuestro Congreso Nacional de Endodoncia, programa científico de primer nivel del 4 al 7 de junio en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco, en la Expo Guadalajara, en la sede del Hotel Hilton. Como ya vieron, los conferencistas, el doctor Gary Chung de Hong Kong, el doctor Anil Krishnan de Canadá, el doctor Marco Berciani de Brasil y el doctor Marco Roberto Leonardo de Brasil también, además de temas libres, presentaciones orales, pósters, que es la primera vez que se va a presentar, nuestro muy reconocido Premio Nacional de Investigación, y también ahora estamos echándole todos los kilos para darle promoción a lo que es el mejor protocolo. Se va a aumentar aquí el premio al mejor protocolo para hacerlo un poco más apetitoso, ¿verdad?, para todos los estudiantes de posgrado. Nos vemos en Guadalajara, como ya saben, 4, 5, 6 y 7 de junio de 2014. Ese es el link para el video. Traigo por ahí también, así rapidito, nada más recordarles de algunos colegios afiliados a AME, Endo Monterrey, que será la próxima semana, la siguiente, y también el de Guadalajara, de la Sociedad Jalisciense de Endodoncia, que va a ser a finales de este mes también. Entonces, por ahí va a estar el doctor Mau Bim. Y pues este objetivo, perdón, si le pones antes, por favor, nomás para leer el doctor Mau Bim de la Universidad de Connecticut y el doctor Antonio Chanoutis de la Universidad de Atenas, Grecia. La siguiente. Y este objetivo, el principal objetivo de todo este proyecto es el de poner al alcance de los socios AME estas herramientas para su educación y superación personal. Hacemos un exhorto público a asociarse a AME, y si son socios, a que presenten el examen del Consejo Mexicano de Endodoncia. Si son estudiantes, a que continuamente se actualicen y presenten el examen de consejo. Los invito a que juntos fortalezcamos nuestra profesión. También rapidito les comento que ya tenemos el próximo módulo va a ser el del doctor Germán Valle, el 7 de noviembre, fracasos endodónticos, patología de la periodontitis apical post-tratamiento. Muy, muy recomendable. El doctor Germán Valle es una enciclopedia, entonces vamos a aprovecharlo al máximo, al doctor Germán Valle, todos sus conocimientos. Y nada más quería, antes de que la doctora Elisa haga la presentación, comentarles que ya tenemos a sus órdenes el teléfono 899-922-6521 en la ciudad de Reynosa. La señorita Coyol Enríquez es la nueva secretaria de AME y estamos a sus órdenes para nuestro nuevo correo es amecee13a15@gmail.com. Por ahí se los vamos a estar enviando a todos nuestros socios. Estamos a sus órdenes y la doctora Elisa
se queda para presentar al conferencista de hoy. Pues los saludo a todos, es un gusto estar aquí con ustedes participando en SADE. Y bueno, vamos muy rápido a leer en un resumen de la gran trayectoria de Rubén. Es egresado de la Universidad Latina de México, en Celaya en 2001, especialista en endodoncia, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro en el 2005, profesor de endodoncia en pregrado, Universidad Latina de México del 2006 al 2013, profesor de endodoncia en la Universidad de La Salle Bajío en el curso internacional de revalidación odontológica del 2006 a la fecha, profesor de endodoncia en el posgrado de la Universidad de La Salle Bajío también del 2010 a la fecha, profesor invitado en los posgrados de endodoncia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Autónoma de Sinaloa, Centro de Estudios Odontológicos de Querétaro, editor asociado a la revista ADM, miembro activo de la American Asociación Mexicana de Endodoncia, Asociación Dental Mexicana y Colegio de Endodoncia de Guanajuato, certificado por Consejo Mexicano de Endodoncia, expresidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Celaya 2010-2012, ganador del Premio Nacional de Investigación de la Asociación Mexicana de Endodoncia en 2013 y práctica profesional limitada a la endodoncia. Como pueden ver, no solo es un orgullo para el gremio endodóntico, sino para México. Rubén, es un gusto escucharte como siempre y aprender de ti. Pues te escuchamos. Muy bonita noche. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Elisa. Y en este momento le estoy pasando el micrófono al doctor Rubén Rosas. Bienvenido, Rubén. Al contrario, muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a Eli también por la presentación, a Toño por la invitación y a toda la gente que está escuchando también. Muchas gracias por estar aquí. Vamos entonces a comenzar con esto. Primero que nada, pues justamente quisiera agradecer a la Asociación Mexicana de Endodoncia la invitación, así como al Seminario de Actualización Virtual en Endodoncia, que parece ser que ha dado muy buen resultado y ha sido una gran idea. Muchas felicidades a la gente que está organizando todo esto. Me enteré hoy que es el Día Internacional del Odontólogo, entonces también quiero aprovechar de mandar muchos saludos a mis exalumnos de la Universidad Latina de México, donde yo egresé de la licenciatura, fui profesor por 10 años y ahorita estoy en un pequeño break. Egresé del posgrado en endodoncia de la Universidad Autónoma de Querétaro, también saludos, y actualmente estoy como profesor en la Universidad de La Salle Bajío, en el programa internacional y en el posgrado de endodoncia. Mi práctica privada está en la ciudad de Celaya, aunque ahora ya estoy implementando el estar un par de días en la ciudad de León también. Entonces, felicitaciones también a todos los odontólogos. Y aunque ya pasaron el video de introducción del Congreso de 2014, pues me gustaría recordarles, ¿no?, que el próximo año, del 4 al 7 de junio, en Guadalajara, tenemos el Congreso Nacional de Endodoncia y pues esperamos una excelente asistencia. Ya comentó el doctor Herrera, tendremos muy buenos conferencistas y por allá nos vemos. Vamos entonces a comenzar. Esta es la lista de temas que vamos a desglosar. Como ya todos saben, esto pues es un seminario enfocado al examen del Consejo Mexicano de Endodoncia, por lo cual tenemos que abordar los temas que vienen en el libro de Vías de la Pulpa del doctor Cohen. Entonces vamos a ver todo lo que ven ustedes aquí, los componentes del sistema de conductos, la anatomía del conducto radicular, anatomía de la parte apical, los objetivos y normas para la preparación del acceso, las fases mecánicas de la preparación del acceso, preparaciones de acceso difíciles, algunos errores que se cometen cuando se está haciendo la preparación, y la parte final viene una área que dice morfología y preparación de acceso para dientes individuales. Esa parte me la voy a brincar porque yo lo que estoy buscando con este seminario es pues dar una visión general de lo que es la preparación de acceso. Me parece que el acceso es un tema muy importante, pero también muy básico. Entonces no me gustaría como que estar rebuscando mucha información, porque tampoco creo que haya mucho que rebuscar. Voy a tratar de darle un enfoque clínico a la parte teórica, apegada totalmente al libro. Hay 2 o 3 situaciones que voy a aportar
que no vienen en la literatura y que lo voy a aclarar también para que no vaya a haber ninguna confusión. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Como introducción, pues todos sabemos que la morfología de los conductos es sumamente complicada y algo que es muy importante es que nosotros debemos de tener un perfecto conocimiento de la morfología de los conductos. Tenemos que tener esa información siempre en la mente, independientemente de lo que estemos observando en las radiografías. Por supuesto que el segundo paso es observar la radiografía, pero sabemos que las radiografías no nos dan toda la información. Entonces, esa información que se pierde en la radiografía, esa tercera dimensión, la obtenemos con el conocimiento que nosotros tenemos ya de la morfología. Ahora, con las herramientas de magnificación que tenemos, como el uso del microscopio, pues también observamos algunas cosas de manera clínica y de manera directa, y por supuesto también ayudados de la toma de radiografías en distintas angulaciones, ahora la tomografía, aunque todavía no es tan práctico. Respecto a la angulación radiográfica, por ejemplo, es importante señalar que en los premolares, sobre todo los premolares inferiores, es conveniente siempre, aparte de la toma ortorradial que siempre hacemos, hacer una segunda toma con una angulación de entre 20 y 40 grados para poder observar un segundo conducto que a veces se nos pierde. Hay una norma muy común que mucha gente sigue, que es que cuando tomamos una radiografía y se pierde la continuidad del conducto, eso, en lugar de pensar de que el conducto está calcificado, lo que pensamos es que ese conducto se está dividiendo en dos. Y este es un ejemplo justamente de eso, como el conducto en esta radiografía de aquí, de la parte central, se perdió, además de que se carga a un costado el material de obturación. Ya después la radiografía final, donde el caso se resolvió. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa regla o esa norma que se le llama de interrupción repentina de la continuidad del conducto, pues tiene por lo menos un tercio de error. En incisivos inferiores, en dientes premolares, a veces pues no se cumple y dejamos de detectar ese segundo conducto. Entonces es importante, de todas maneras, tomar angulaciones. Vemos también en las radiografías de la parte superior, como por ejemplo aquí en la raíz distal, se observa, parece ser que es un solo conducto, y cambiando la angulación, observamos el ancho de la raíz y observamos claramente que son dos conductos. Lo mismo pasa con este premolar, donde se pierde la continuidad del conducto, y dando otra angulación se alcanza a ver ahí un poquito el trayecto del conducto. Entonces es importante en los inferiores siempre tomar radiografías anguladas. Otros medios que nos ayudan también al diagnóstico, pues son primeramente algunos pigmentos o soluciones que utilizamos para pues detectar conductos, como puede ser fluoresceína, puede ser azul de metileno y hay muchas otras, pero en ocasiones nos ayudan cuando estamos un poco perdidos. Por supuesto que ocupamos puntas de ultrasonido que nos permiten hacer cortes muy finos en sitios muy específicos. No podemos dejar de lado el explorador de conductos, que nos ayuda también a detectar conductos o entrar incluso en algunos conductos que no logramos hacerlo. Un tip muy importante es a veces cuando vemos un pequeño punto sangrante, pues precisamente ahí es donde metemos el explorador y después una lima y es muy probable que ahí esté el conducto. Un tip bastante interesante es, por ejemplo, cuando colocamos hipoclorito de sodio en la cámara pulpar y no sabemos dónde puede estar el conducto, hay que observar muy bien el burbujeo. El burbujeo generalmente viene de donde hay tejido y entonces ahí generalmente está el conducto. También la literatura recomienda el empleo de alcohol y de EDTA para limpiar todo lo que está en la cámara pulpar que pudiera estarnos estorbando para detectar algo que queremos sobre el piso de la cámara pulpar. Y justamente esta fotografía es lo que señala. Del lado izquierdo ustedes ven una cámara pulpar muy sucia y lo único que se hizo fue enjuagar con EDTA y ven la diferencia del lado derecho. Entonces es muy útil cuando nos empezamos a perder hacer enjuagues con EDTA y alcohol para determinar mejor la anatomía. Otra herramienta que es sumamente importante hoy en día pues es el uso de magnificación. Idealmente microscopio, pero si no, por lo menos lupas. Esto es muy importante
Hay mucha literatura que reporta los grandes beneficios de estar utilizando magnificación. Aquí vemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, la detección de este famoso cuarto conducto en el primer molar superior, el conducto mesiopalatino o MB2, a simple vista apenas el 51% de los casos son detectados y con microscopio, en este estudio, 82% de los casos. En otro estudio hicieron una comparación con lupas, el 41% de los casos los detectaron, y con microscopio el 93% de los casos. Y un dato más también interesante, en otro estudio, en el primer molar superior se detectaron con microscopio en 90% de los casos 4 conductos y en el segundo molar en 60% de los casos 4 conductos. Entonces, definitivamente el microscopio nos ayuda mucho a la detección de conductos, que es una parte fundamental del tratamiento. A veces nos preguntamos por qué esa endodoncia que se ve bien sigue doliendo o por qué fracasó, y muchas veces son conductos perdidos que no estamos localizando porque no tenemos las herramientas adecuadas. Y la magnificación nos ayuda, por lo consiguiente, a elevar el porcentaje de éxito en estos casos. Otra situación de la que debemos de estar muy conscientes también es de la anatomía interna. Muchas veces tomamos una radiografía, como lo estamos observando aquí del lado izquierdo, es una radiografía convencional que tomamos ortorradial de la cara bucal, observamos una curvatura o a veces incluso observamos que está recto el conducto. Desafortunadamente no tenemos esta otra toma, en la cual existen curvaturas que no podemos detectar cuando nosotros, si nosotros tomáramos otro tipo de angulaciones de mesial distal, lo cual es imposible. Entonces, ahí es donde me remonto nuevamente a la primera diapositiva con la que comenzaba hoy. Nosotros debemos tener en mente la morfología y sabemos que aunque la raíz se ve recta, no es recta al 100%, y entonces debemos de tener en cuenta los porcentajes de curvaturas y de alteraciones de conformación en el conducto que son muy comunes. Tenemos que hacer una evaluación radiográfica siempre antes de hacer el acceso, muy concienzuda, por ejemplo, del tamaño de la cámara pulpar, la profundidad, la anatomía de los conductos, la presencia o no de restauración, si el conducto se ve calcificado o no. Esa información es muy importante. El libro menciona algo acerca de los componentes básicos que no voy a mencionar. Estamos hablando todos entre odontólogos y no me voy a detener ahí. Todos sabemos cuáles son los componentes básicos del sistema de conductos. Un punto que es bastante importante, por ejemplo, es la oclusión. Cuando un paciente no tiene una buena oclusión, la probabilidad de que desarrolle calcificaciones, de que tenga fisuras, es alta, y eso por consiguiente nos va a complicar el tratamiento, y eso lo sabemos incluso antes de tomar una radiografía, o es una razón de más para tomar radiografías a lo mejor más anguladas o de otra manera. La edad del paciente también es muy importante, porque pues sabemos conforme va pasando la edad, pues hay más probabilidades de que nos encontremos conductos calcificados o que se complique la detección de los mismos. Otra situación que es muy importante es la presencia de los conductos laterales y los conductos en la furca. Los conductos en la furca, como lo ven del lado derecho en la pantalla, pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Se presentan, cuando son horizontales, se presentan en el tercio cervical, en la raíz distal, en la gran mayoría de los casos, y de forma vertical se presentan en el 13% de los casos, de forma horizontal en el 23% de los casos, y hay ocasiones en las cuales se presentan en combinación, tanto vertical como horizontal, aunque es solo en el 10% de los casos. También estos conductos laterales se pueden presentar en tercio coronal, en tercio medio o en tercio apical del conducto. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación. Por ejemplo, en el tercio cervical se presentan en el 15% de los casos, en el tercio medio en el 11% de los casos, y en el tercio cervical, que es nuestro principal problema, hasta en el 73% de los casos. Entonces, esto es algo que debemos siempre tener en cuenta. Otra situación importante es la presencia de estos conductos precisamente de acuerdo al tipo de órgano dentario que estamos tratando. Por ejemplo, en el primer molar superior se presenta en el 36% de los casos, en el segundo molar superior en 12% de los casos, en el primer molar inferior en 32% de los casos,
y en el segundo molar inferior en 24% de los casos. Una situación que es bastante importante es que hay literatura que ha demostrado que no hay una correlación entre la presencia de conductos laterales y la presencia de calcificaciones. Es una creencia común el pensar que habiendo conductos laterales es muy probable que lleguen más irritantes al tejido pulpar y por lo tanto la pulpa tiende a calcificarse, pero no hay literatura que demuestre de manera clara esta situación. Y bueno, mencionamos también que es más frecuente en los molares superiores la presencia de este tipo de conductos laterales que en los inferiores. Hay por allí otro artículo que está mencionado en el libro de vías de la pulpa, un estudio que hicieron en la población turca, en 200 pacientes, checaron la permeabilidad por medio de Fukushima y encontraron que en el primer molar superior, en el primer molar tanto superior como inferior, en 24% de los casos los conductos laterales estaban permeables. En el segundo molar solamente el 20%, en el segundo molar inferior estaban permeables, y en el 16% de los casos en el segundo molar superior los conductos estaban permeables. Esta situación es importante porque si no pueden suceder errores de diagnóstico, como estamos viendo en esta radiografía central, en donde se observa una lesión periapical bastante amplia. Hay que, por supuesto, descartar la situación de que se trate de una fisura o una fractura, pero se trata de un problema endoperio y con el simple tratamiento endodóntico sin necesidad de tratamiento periodontal, el caso repara. Entonces debemos de tener en cuenta esta información de la presencia de los conductos, dónde se encuentran y qué influencia pueden tener en el tratamiento. Lógicamente hay que hacer sondeo, pruebas de sensibilidad pulpar y varias herramientas diagnósticas que hoy no es el diagnóstico, perdón, que hoy no es el tema. La doctora Elisa ya habló al respecto en un seminario anterior. Respecto a la anatomía del conducto radicular, bueno, sinceramente creo que ahí no hay mucho que decir. Desde 1925, Hess ya presentaba este tipo de dibujos que ven ustedes en la pantalla del lado izquierdo, y él ya decía pues que la anatomía era muy compleja. Hoy a mí a veces me sorprende bastante cómo se sigue invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y mucha tecnología en reproducir modelos como se ve en la parte superior de la pantalla, que es muy interesante, es espectacular, pero tampoco nos dicen nada nuevo, ¿no? Esto lo sabíamos desde 1925, la histología también lo confirma, y bueno, la radiografía, la extracción de piezas. Otro dato que también es interesante, que no viene en el libro de vías de la pulpa, pero que es importante, es el famoso estudio del doctor Cutler, en donde él encuentra, ¿no?, que los conductos rectos que terminan en el ápice pues ocurren solo en el 3% de los casos, y que lo normal es que el foramen apical, la constricción y el conducto no termine nunca en el ápice, contrario a lo que muchas veces esperamos, ¿sí? Este es otro ejemplo de lo complejo que es la anatomía de los conductos. Este es un caso ya obturado de Araceli García. Entonces, pues esto debemos tenerlo siempre en mente, aunque no lo estemos observando. No podemos tomarle microtomografías a cada paciente para confirmar lo que ya deberíamos saber. Este es otro reporte que tampoco viene en el libro, de Cotor, que ha hecho varios reportes interesantes. Este es un primer molar superior que tiene 3 conductos mesiales, 3 conductos distales y 2 conductos palatinos. Podemos ver en la parte superior derecha de la pantalla la figura de la cámara pulpar, y en la parte inferior la tomografía, que confirma esta situación que estoy mencionando. Entonces, lógicamente este es un caso muy raro, pero debemos de tener en cuenta que siempre pues debemos de pensar mal, debemos de pensar que nos vamos a encontrar con complicaciones anatómicas. Por lo menos la anatomía común la debemos de tener en la mente y estar abierto a lo que pudiéramos encontrarnos. Existen diferentes clasificaciones respecto a la anatomía y conformación de los conductos. En el 69 Wayne propuso solo 4 tipos básicos. Después, en el 84, Bertucci propone 8 tipos diferentes, que estoy seguro que la mayoría de la gente conoce. Sin embargo, han venido diferentes clasificaciones a lo largo de la historia: Cartal, Gulavivala, Ser. Cada vez pues se inventan clasificaciones nuevas porque cada vez salen anatomías nuevas y distintas. Entonces,
tratando de darle una secuencia a la original de Bertucci, pues hoy ya iríamos como en el tipo 23 de anatomía, nada más imagínense. Una situación que es importante, los 8 tipos de Bertucci fueron encontrados exclusivamente en el segundo premolar superior. Y otro detalle interesante es que todo este tipo de variaciones anatómicas pues tiene que ver con el sexo y el origen étnico de los pacientes. Entonces, insisto nuevamente, debemos de tener conocimiento de la anatomía. Aquí, un poco como en broma, paso una fotografía de Calimán, que es un héroe mexicano de antaño, ya fuera de moda, por supuesto, que tenía una frase bien interesante, ¿no? Que dice, los ojos ven lo que la mente sabe. Entonces, nosotros necesitamos tener en la mente información para poder observar. Si no tenemos en la mente información, no vamos a poder detectar, aunque lo tengamos enfrente. Entonces, por eso es tan importante la morfología. Y del lado derecho de la pantalla, pues ven algunos ejemplos, ¿no? De situaciones básicas de detección de conductos, cuando encontramos 2 conductos en el centro, uno enfrente del otro, pues no hay más que buscar, lo normal sería que haya 2 conductos solamente, pero cuando encontramos 2 conductos y estos conductos son asimétricos, lo primero que tenemos que hacer es buscar ese segundo conducto mesial. Un tip muy importante es, por ejemplo, el tratar de explorar con la lima, flexionar la parte final de la lima y de manera circular irla girando e ir introduciéndolo en el conducto, porque si tuviéramos un caso como el que se representa en esta figura, pues entonces la lima iría buscando por dónde entrar y de esa manera detectamos 2 conductos. Es bastante común la anatomía en H de los premolares inferiores, entonces a veces hay que entrar y a la mitad del conducto, por lo menos en la parte cervical del premolar inferior, hay que cortar con puntas de ultrasonido para facilitar la entrada recta de los instrumentos y de esa manera tratar el conducto lingual que a veces se nos pierde. Esto tiene relevancia clínica bastante, porque, por ejemplo, en esos casos en los cuales nosotros introducimos un instrumento, como lo vemos en la parte superior izquierda de la pantalla, va a toda la longitud de trabajo y posteriormente introducimos otro instrumento y ese instrumento choca con el primero y no llega a la longitud de trabajo. Entonces retiramos ese primer instrumento y ahora sí el segundo instrumento baja la longitud. El peor error que nosotros podemos cometer es tratar de instrumentar el conducto en ese segundo conducto que primeramente no bajó. Lo que vamos a estar causando es un alto grado de estrés en esa área de la curvatura del segundo instrumento que se introduce, y si metemos instrumentos rotatorios, lo más probable es que se rompa. Si metemos instrumentos manuales, lo más probable es que originemos un zip o transportemos el foramen. Entonces, siempre que nos encontremos con casos de este tipo, lo que tenemos que hacer es bajar a toda la longitud con el primer instrumento e instrumentar el segundo conducto hasta donde nos lo permite, hasta donde choca con el primer conducto. De esa manera vamos a evitar esto que acabo de mencionar. Entonces ahí es donde adquiere relevancia la morfología y nosotros ya sabemos en qué casos se puede presentar esto, ¿no? Raíces mesiales de molares inferiores, raíz mesiovestibular del primer molar superior, premolares inferiores, etcétera. No vamos a hablar tampoco de morfología, ya habló el doctor Ordinola también al respecto. Bueno, respecto a la anatomía apical, voy a tratar de dar los puntos más relevantes porque creo que también todos conocemos la anatomía apical. Sabemos qué es la pulpa, qué es la dentina, qué es el cemento, el CDC, que es la unión de cemento, dentina y conducto. Sabemos que el CDC no necesariamente coincide con la constricción apical. Yuri Kutler decía que esta constricción apical tiene un calibre de alrededor de entre 0.5 y 1.5 milímetros. Y bueno, el foramen apical es otra estructura que está en otro sitio, al igual que el ápice radiográfico o ápice anatómico. La distancia que hay entre la constricción apical y el foramen es alrededor de 0.5. Entonces, estas todas son medidas promedio que creo que todo el mundo sabe. La situación tal vez más importante para mí sería, como vemos en la parte inferior, es una fotografía del libro de Ingle, en donde se hace una toma por la cara bucal o lingual, parece que el conducto está al ras, y después cuando hacemos una toma mesial nos damos cuenta que no estaba al ras, que está afuera, e incluso este es un acercamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos siempre de pensar, que cuando estamos al ras en realidad estamos afuera. Vemos un ejemplo de un diente en el cual
se tratan de tomar los forámenes apicales y vemos como el ápice está por un lado y el foramen por otro. Y esta es una fotografía de microscopio electrónico de barrido que representa exactamente lo mismo. El ápice está acá, el foramen apical está en otro sitio. Entonces, lo normal es eso, que el ápice esté por un lado y el foramen apical por otro. Otra situación que debemos de tener en cuenta respecto a la anatomía apical es que el cemento abarca la circunferencia solo en 5% de los casos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que todos los forámenes apicales y todas las raíces son asimétricas. Y lo normal es lo que estamos viendo en pantalla, que en un punto está más largo, en otro punto está más corto, y por eso, como vemos en la parte central, cuando la lima está al ras, siempre está fuera. Y por eso también, cuando a veces pensamos que estamos cortos, no lo estamos, porque si tomamos como referencia en donde termina el cemento, en el sitio más corto, pues en realidad estamos en el sitio donde queremos. El diámetro de este foramen apical, un dato curioso es que no sé si muchos sepan, es que, por ejemplo, en pacientes jóvenes, el foramen apical es de 502 micras y en pacientes mayores es de 681. O sea, el foramen apical va creciendo con el paso del tiempo por la posición y reabsorción. No se va calcificando ni se va cerrando, además de que se va desplazando de 0.5 hasta 3 milímetros con respecto al ápice radiográfico con el paso de la edad. También la unión cemento-dentina, pues tiene un calibre de 353 micras en los incisivos centrales, lo cual quiere decir que es más o menos una lima 35, y de 229 en un incisivo lateral y 298 en un canino, lo cual equivale más o menos a una lima 30. Entonces ahí nos vamos dando una idea de cuál es el calibre de este foramen apical. Esto creo que todo el mundo lo sabe, pero lo que debemos tener en cuenta también es la situación de que podemos no tener un foramen apical. Existen situaciones en las cuales no existe un foramen principal o el foramen principal puede presentarse de manera múltiple. Por ejemplo, en los premolares, en el 24% de los casos, en los premolares superiores, no encontramos un foramen apical, sino múltiples foraminas pequeñas, y lo mismo ocurre en el 26% de los incisivos superiores. Más de un foramen apical principal ha sido encontrado en todos los dientes, a excepción de las raíces palatinas de los molares superiores y las raíces distales de los molares inferiores. Entonces, estas son las únicas que normalmente tienen un foramen, y hemos encontrado la literatura, se refiere a un foramen principal pero múltiple en la raíz mesial del primer molar inferior, en el primer premolar superior, así como en el primer molar superior también. Entonces, y un dato interesante es que cuando se presentan los forámenes accesorios, por ejemplo los premolares, estos miden alrededor de 53 micras. Entonces, ni la lima más pequeña puede pasar a través de ellos, ¿no? Respecto al límite apical, una situación que también es bastante controversial es dónde debemos terminar un tratamiento de conductos. Wayne, por ejemplo, decía que a medida que la lesión periapical va creciendo, más tenemos que retirarnos del ápice radiográfico, contrario a lo que muchos pudieran pensar, que tenemos una lesión periapical y una pieza necrótica y entonces tenemos que acercarnos y estar al ras. No, la realidad es que tenemos que irnos alejando porque la reabsorción nos haría trabajar fuera del conducto. Entonces, esta es una situación que debemos de tener en cuenta siempre, e incluso los estudios de pronóstico lo respaldan, ¿no? Teniendo como referencia la constricción apical, cuando los casos son obturados 2 milímetros, dentro de un rango de 2 milímetros, puede ser 2 milímetros, 1.5, el porcentaje de éxito es por arriba del 90%. Cuando la obturación es más allá de 2 milímetros, 3, 4 milímetros, cuando hablamos de que estamos cortos, el porcentaje de éxito se reduce hasta en un 75%, y cuando sobreobturamos más allá de 2 milímetros afuera, el porcentaje de éxito se baja hasta un 68%. Un dato que es bien importante dejar en claro es que no estoy hablando de que los casos de sobreobturación o los casos excesivamente cortos forzosamente van a fracasar. Lo que quiero mencionar es que el porcentaje de éxito va a ser menor, y esto debemos tenerlo en cuenta. Otra situación que debemos tener en cuenta respecto a la anatomía apical es la conformación de esta misma. Lo normal es lo que vemos en la parte de abajo. Los conductos son ovalados y nosotros tratamos de conformarlos de manera circular. Entonces es por eso que fallamos en esta situación.
Existen muchas técnicas en las cuales buscamos ir con la lima y tratar de calibrar, sentir cuál es la primera lima que atora y a partir de ahí ensanchamos 2, 3 calibres, dependiendo. Pero la literatura nos dice que cuando la lima está atorada en la parte apical, en el 75% de los casos está atorada solamente por una pared y en el 25% de los casos la lima está atorada en la parte coronal y en la parte apical en realidad está bailando. Hay literatura que ha demostrado también que en 90% de los casos el diámetro del instrumento es menor siempre al diámetro original del conducto. La forma del conducto creo que es algo que debemos tenerlo bien en cuenta nosotros cuando estamos trabajando, porque a veces tendemos a ensanchar mucho pensando precisamente en lo anterior, que la lima no ha ajustado y entonces necesitamos ver, queremos ensanchar más con el afán de limpiar más. Entonces debemos tener en cuenta que los conductos palatinos y mesiopalatinos son circulares, pero por ejemplo el conducto mesiovestibular tiene forma oval. Entonces, y además de esa forma oval, mide más o menos 188 micras en su parte más angosta. Entonces, estamos hablando de alrededor de una lima 20. No estoy diciendo que lo ensanchemos a una lima 20, pero sí debemos de tener en cuenta que esa es más o menos su medida y entonces tratemos de tampoco ensanchar demasiado. Las raíces distales, por llamarlo de alguna manera, son un poquito más traicioneras porque pueden ser ovaladas y planas o pueden ser circulares, ¿sí? Estas fotografías que ven del lado izquierdo, bueno, es un estudio famosísimo de Ove Peters, en donde por medio de microtomografía observó la anatomía interna de los conductos, después instrumentó con distintas técnicas y volvió a observar la anatomía interna de los conductos, la superpuso y encontró que cuando menos el 35% de las superficies no eran trabajadas y en algunos casos hasta el 50% de ellas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la instrumentación no está limpiando de forma mecánica como nosotros quisiéramos. Sin embargo, también está claro que entre más ensanchemos, va a ser más fácil irrigar, más fácil desinfectar o más certera la desinfección y la eliminación mecánica de microbios. Pero también corremos ciertos riesgos, como es errores de procedimiento, transportaciones, perforaciones, fracturas de instrumento o fracturas radiculares. Otra situación de la anatomía apical que debemos tener en cuenta es que en los fracasos de infección periapical refractaria o persistente, el 70% de estos están asociados con bacterias en la parte apical. Entonces, es por eso que muchas veces se opta por apicectomía en ese tipo de casos y ahí entonces debemos tener en cuenta la conformación del ápice y del conducto mismo, como es la presencia de istmos, como lo estamos viendo en estas figuras del lado izquierdo. Hay 5 tipos distintos de istmos que se pueden presentar y hay diferentes porcentajes de acuerdo al diente en el que nosotros vamos a trabajar, pero debemos tener en cuenta que lo normal es que haya istmos, sobre todo cuando estamos trabajando en cirugía, haciendo cirugía apical, pero también cuando estamos conformando, sabiendo que también necesitamos instrumentar hasta cierto calibre, porque hay istmos y los instrumentos no llegan y necesitamos que el irrigante llegue ahí. Vamos entonces a entrar a la parte de preparación de acceso. El acceso debe cumplir ciertos objetivos. Necesitamos que el acceso sea en línea recta, no solamente a la entrada de los conductos, por lo menos debe ser a la entrada de los conductos, pero idealmente hasta la parte apical, como lo vemos en la figura del lado izquierdo. Las radiografías muchas veces nos ayudan a detectar esta situación. Si vemos que la lima se está inclinando, nos está indicando que no tenemos acceso en línea recta y hay que corregirlo, como lo vemos en la siguiente radiografía. El explorador de G16 también nos ayuda a eso. Hay que observar la anatomía. El acceso nos debe permitir observar la anatomía y ver las líneas de desarrollo para de esa manera detectar los conductos. Debemos de abrir entonces el acceso lo más posible que nos permita observar la anatomía de manera perfecta, pero tratando también de ser lo más conservador posible. En la figura inferior del lado derecho observamos el desgaste excesivo. Las líneas negras nos marcan cuál hubiera sido el acceso ideal y obviamente pues se excedió con el objeto tal vez de mejorar el acceso de los instrumentos a la parte interna, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar esto? Bueno, tomando radiografías en distintas angulaciones, observando las restauraciones, calcificaciones, etcétera, palpando muchas veces, podemos saber la dirección de las raíces y en base a eso tomar una decisión de cuál va a ser la dirección de nuestro acceso, pero esto no es justificación para hacer
mini accesos que no nos permitan visibilidad. El acceso nos debe permitir observar perfectamente el piso de la cámara pulpar y la entrada de los conductos. Otra situación que es muy importante es siempre eliminar caries, observar la anatomía, tener en cuenta que cuando hay restauraciones la anatomía puede estar alterada y entonces eso nos va a dificultar la detección de los conductos. Este artículo es muy bueno, viene resumido en el libro de Cohen, pero les recomiendo que lo lean, de Krasner y Rankow. Y aquí, aunque viene mencionado el libro de Cohen, viene de una manera muy superficial, resumido en 5 reglas, y a mí me gustaría mencionarlo completo porque es muy interesante. Una de las cosas principales que habla es la relación de la anatomía y el piso de la cámara pulpar. Y menciona algunas reglas. Por ejemplo, dice, la cámara pulpar está siempre en el centro. Siempre va a estar en el centro de los dientes. Las paredes de la cámara pulpar son concéntricas a la superficie externa de la corona al nivel de la unión cemento-dentina-esmalte. Entonces, siempre van a ser concéntricas. La distancia desde la parte externa de la corona clínica a las paredes de la cámara pulpar siempre es la misma a nivel de la unión cemento-dentina-esmalte. Entonces, el grosor de las paredes va a ser el mismo para todos lados, y de ahí se desarrolla algo que le llaman la ley de centralidad, en el cual las paredes de la cámara pulpar son siempre concéntricas a la superficie externa a nivel de la unión cemento-dentina-esmalte. Entonces, esto debemos tenerlo siempre en cuenta. La otra es la ley de concentricidad, que más o menos dice lo mismo. El piso de la cámara pulpar está siempre localizado en el centro del diente a la unión del cemento-dentina-esmalte. Entonces, como estamos viendo, algo que es una ley es que la unión cemento-dentina-esmalte es la marca más consistente y repetible que nos ayuda a la localización de los conductos en la cámara pulpar. Esto lo podemos determinar de manera radiográfica, lo podemos determinar metiendo la pieza de mano con la fresa, de manera clínica, y observando también los cambios de color en el piso de la cámara pulpar. Y de ahí se generan 5 leyes que así las mencionan como leyes. La primera es la ley de la simetría, que es bastante interesante, en el cual dice que hay que trazar una línea en la parte central de la cara oclusal, de mesial hacia distal, y perpendicular a esta línea vamos a encontrar los conductos, como lo estamos observando aquí. Además, esos conductos normalmente van a estar simétricos y perpendiculares, lo que quiere decir que la distancia de la línea media hacia la parte lingual es la misma que hacia la parte bucal generalmente. Porque aquí precisamente pasa un caso, esta es una foto ya muy viejita que alguna vez me tocó recabar de un paciente, en el cual la tomé justamente porque para mí cumplía con la ley de simetría. Si trazamos una línea en la parte media, observamos los conductos perpendiculares y simétricos y el conducto distal también en la parte central, pero resulta que al extender un poquito más el acceso, encontramos un tercer conducto mesial. Entonces, hay que tener en cuenta que no siempre se cumple y que de hecho no se cumple en los molares superiores. La segunda regla es la regla del color. Tenemos que observar el color del piso de la cámara pulpar, las líneas de desarrollo. Ese cambio de color nos va a orientar dónde están los conductos, y de ahí se genera la tercera regla, que nos dice que en la unión de la pared con el piso, y es donde se van a localizar siempre los conductos siguiendo estas líneas de desarrollo, y que además los conductos se van a encontrar siempre en las esquinas. De esta manera vamos a evitar el famoso acceso de ratonera, en el cual se deja parte del conducto en la pared del mismo, y por eso es que luego no lo localizamos, empezamos a escarbar, y lo que pasa es que ya hasta nos pasamos. Debemos de tener en cuenta también los cambios de color, que menciona también este artículo. La dentina reparativa y las calcificaciones generalmente son más claras que la cámara pulpar, y de esa manera podemos saber dónde sí cortar y dónde no. Estas reglas que acabo de mencionar se cumplieron en el 95% de los dientes examinados, y examinaron 500 dientes, y en ese 5% de los casos que no se cumplieron fueron generalmente terceros molares, segundos molares, dientes con anatomía en C. Entonces, es una regla que se cumple generalmente. Ahora, regresando a lo que es la preparación de acceso, pues todos sabemos, tenemos que eliminar restauraciones, tenemos que eliminar caries, a veces necesitamos reconstruir el diente para poder comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque el objetivo pues es evitar que se meta saliva, porque la saliva está contaminada. En ocasiones necesitamos incluso hacer un alargamiento coronal previo al tratamiento para poder realizar el tratamiento. Además, que la reconstrucción de los dientes o estos alargamientos coronales
pues nos permiten tener espacio suficiente para la restauración temporal, que no se le destape el diente al paciente, nos permite tener todo el tiempo una alberca de hipoclorito de sodio y recambio de irrigante, pero también debemos tener en cuenta que hay que eliminar esmalte que no tiene soporte y preferiblemente, como ya mencioné hace un momento, eliminar restauraciones, porque las restauraciones nos complican la localización de los conductos y además nos oscurecen y por lo tanto nos complican aún más. Otra situación que debemos tener en cuenta, que ya había mencionado, es el acceso en línea recta, y eso lo podemos observar de forma clínica. Si la lima está inclinada, radiográficamente la vamos a observar como lo vemos aquí, y lo que nos va a producir es transportaciones, escalones e incluso perforaciones. Acuérdense que las limas solamente se pueden doblar una vez, por eso es que buscamos un acceso en línea recta. Si la lima se empieza a doblar 2 o 3 veces en el conducto, generalmente vamos a tener problemas. Entonces hay que buscar facilitar la lima y reducir al máximo estos dobleces. Y abajo pues observamos cómo se corrige esta situación, ¿no? Teniendo un acceso en línea recta para evitar también pues fractura de instrumentos. Hay algunos casos en los cuales podemos realizar el acceso sin dique de hule. Estos casos son muy específicos. Por ejemplo, cuando recibimos un paciente que tuvo un traumatismo y que no nos permite aislar en ese momento, pero pues necesitamos quitarle el dolor y por lo menos desculpar al paciente. A veces algunos aditamentos de ortodoncia, el paciente en el momento trae dolor, pues tendremos que hacerlo sin dique, dientes que están inclinados, maloclusiones que no nos permiten colocar una grapa o dientes con corona clínica muy destruida. No estoy hablando de hacer el tratamiento de endodoncia sin aislamiento, estoy hablando que como situación de emergencia o para no desubicarnos vamos a hacer el acceso sin dique de hule y una vez que ya nos ubicamos tenemos que resolver esta situación para entonces, ahora sí, hacer el tratamiento como se debe. Respecto a la localización de conductos, bueno, pues es básica la magnificación. Aquí vemos un ejemplo de cómo entre mayor magnificación, pues vamos observando mucho más. Esta magnificación puede darse idealmente con un microscopio, pero también puede darse con lupas. Aquí vemos el gran cambio, como del lado izquierdo, pues no se observa tan claramente, a una magnificación de 3x y a una magnificación de 21x observamos claramente la misma fotografía, pero con todos los conductos, es muy fácil de localizar. Y me gusta mencionar un artículo que no es a lo mejor de un alto nivel científico del Reality Publishing, que fue titulado así, cómo mejorar tu práctica de la noche a la mañana, y siempre menciono, en este artículo la conclusión que sacaron es que la magnificación, no necesariamente el uso de microscopio, pero el uso de magnificación es lo único que te hace mejor de un momento a otro, porque ves lo que no veías un segundo atrás. Desafortunadamente el uso de magnificación entonces conlleva también la necesidad de herramientas especiales, como lo observamos aquí, el uso de ultrasonido, porque vemos entonces el acceso más grande y entonces necesitamos instrumentos más finos que nos permitan el corte para entonces poder observar la anatomía interna de los conductos. Hay otras situaciones con las cuales podemos localizar los conductos. Este es un caso de Freddy Beliar, de España, en el cual utilizó, por ejemplo, fluoresceína, que es un tinte que se utiliza, que utilizan los oftalmólogos para detectar lesiones en tejido conectivo y que podemos utilizar dentro de la cámara pulpar, alumbrando con una lámpara de resina o oscureciendo el consultorio y brilla, como lo ven en las fotografías, el sitio donde está el tejido pulpar, y de esa manera cuando estamos perdidos podemos localizar conductos. Sin embargo, reitero, la anatomía es importantísima. Este es un artículo de Cotor que se publicó apenas el año pasado, en donde él en ese artículo habla de que se debe estandarizar la configuración de los conductos, porque algunos dicen que el MB1 y el MB2, otros dicen el mesiopalatino, otros el palatino mesial, el palatino bucal, y etcétera. Sinceramente eso no me pareció a mí tan relevante. Lo que a mí me pareció muy relevante es que él coloca una fotografía, un esquema de todas las anatomías posibles del primer molar superior, como lo están viendo ahí. Entonces, pues hay que memorizarlo, y cuando no localizamos un conducto hay que traerlo a la memoria y pensar dónde pudiéramos estar ese conducto que no encontramos. Y estos son los ejemplos de ese mismo artículo de Cotor de sitios donde se pudieran localizar los conductos. Y lo mismo hizo con los molares inferiores, en otro artículo, porque es muy extenso, donde también discute pues el nombre que se le da a cada conducto, pero lo más interesante desde mi punto de vista muy particular es que coloca todas las anatomías posibles de los molares inferiores
Y esto también pues lo debemos tener en mente siempre. Y de esa manera vamos a poder localizar los conductos de una mejor manera. Algunos ejemplos de las anatomías que se pueden dar, como vemos aquí, una raíz lingual, un solo conducto o 3 conductos mesiales, que hoy la literatura lo reporta entre el 0 y el 15%. Vamos entonces a lo que son las fases de acceso. Para las fases de acceso, perdón que sea reiterativo, pero hoy la odontología se tiene que hacer bajo magnificación. No estoy diciendo solamente microscopio, sino magnificación. Entonces es una herramienta importante. El uso de ultrasonido es otra herramienta que no podemos dejar de lado. Lógicamente puntas de ultrasonido, excavadores que nos permitan detectar si despechamos por completo, piezas de alta velocidad, fresas de alta y baja velocidad, de fisura, de bola, de carburo, de diamante, cucharillas de dentina y, como les decía, pueden ser lupas, no necesariamente microscopio. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Por ejemplo, el caso de la magnificación, estas fotografías, en mi opinión, son muy claras. En la fotografía superior del lado izquierdo observamos cómo no podemos definir exactamente el piso de la cámara pulpar porque no tenemos luz suficiente. En cambio, agregando luz, observamos claramente. Lo del lado izquierdo ocurre cuando nosotros no tenemos magnificación. E incluso, pero vean cómo con el microscopio la gran ventaja es la luz. Los dos están a la misma magnificación, pero aquí no tiene luz coaxial, que es una luz que va directamente a los ojos y además al diente, y entonces se generan sombras, y aquí sí hay luz coaxial y no hay posibilidad de sombra. En la parte de abajo ponemos otro ejemplo. Es una toma con la luz de las lupas, una toma sin luz, una toma con la luz de las lupas y una toma con luz coaxial con microscopio. Entonces, esa es la gran ventaja. Es la misma magnificación en todos, simplemente diferente luz. Entonces, esa es la gran ventaja de los microscopios hoy en día. Bueno, el uso de fresas de alta velocidad es importante, pero cuando el clínico no se siente muy confiado, puede utilizar fresas de baja velocidad. La ventaja de la alta velocidad, pues es lógicamente esta, la velocidad, pero se pierde también visibilidad, como sabemos. Hay una gran cantidad de fresas que podemos utilizar. Generalmente se recomienda dibujar el acceso con una fresa de diamante, solamente en el esmalte. Después hacer la penetración con fresas de bola de carburo pequeñas. Una vez que se cae en la cámara pulpar, utilizar unas fresas un poquito más grandes para la extensión del acceso y destechar. Y después se puede utilizar una fresa de diamante o una fresa de fisura sin corte en la punta para extender y refinar el acceso. Cuando tenemos corona, hay que utilizar una fresa transmetálica, y cuando necesitamos cortar en la entrada de los conductos, hay fresas especiales que nos permiten hacer cortes muy finos. Estas son las fases del acceso que creo que todo el mundo sabe. Entras con una fresa, una vez que penetras, vamos extendiendo el acceso y luego refinamos las paredes. Y este es un ejemplo de lo que yo les mencionaba. El problema de utilizar magnificación es que vemos muy bien la cabeza de la pieza, pero no observamos como quisiéramos el piso de la cámara pulpar. Entonces, una forma de solucionarlo es, por ejemplo, con fresas de vástago largo. Nos mejoran bastante la visibilidad, pero la manera más sencilla es el uso de ultrasonido. El ultrasonido nos permite mucho mejor visibilidad. El problema es que produce calor. El corte es muy lento, pero es muy seguro, y además produce mucho polvo, y el polvo nos resta visibilidad. ¿Sí? Vamos a lo que son los accesos con los dientes anteriores de manera general. Bueno, pues los incisivos inferiores, sabemos la premisa, tenemos que entrar por la cara lingual, buscando un acceso en línea recta. El acceso en los incisivos superiores tiene que ser de forma triangular, y en los incisivos inferiores tiene que ser de forma oval, si no, no podemos detectar los dos conductos que se encuentran en el 40% de los casos, por lo cual en ocasiones es necesario, como ven en la fotografía del lado inferior derecho, cortar un poquito el borde incisal. Y de hecho esto está reportado en la literatura, en el cual, pues para tener un acceso en línea recta, necesitamos muchas veces, en el 70% de los casos, hacer un corte en la cara, en el borde incisal, e incluso a veces hay que irse un poquito hacia facial para poder ingresar a ese segundo conducto. Y es algo interesante que entre más rebajado esté el borde incisal, menor posibilidad tenemos de irnos hacia facial y más claro es el acceso hacia incisal. La forma en que hacemos el acceso, pues todos lo sabemos, seleccionamos un punto en el centro, inclinando la fresa alrededor de 30 grados, entramos a la cámara pulpar,
En ese momento enderezamos. Una vez que ya entramos, buscamos con fresas gate o con los abridores del sistema de instrumentación que estamos utilizando, remover el hombro lingual o palatino de los incisivos para permitirnos un acceso en línea recta y de esta manera evitar sacrificar el borde incisal. Esta es una situación bien importante para los incisivos superiores, no tocar nunca el borde incisal y también evitar biselar ese borde incisal, porque si nosotros biselamos el borde incisal, condenamos al paciente a una restauración de corona, ya que de otro modo las restauraciones de resina se van a estar fracturando todo el tiempo. Y bueno, tenemos que explorar muy bien, eliminar los cuerdos pulpares, porque si no el diente se va a pigmentar. Y como ya mencioné, en los inferiores, ahí sí tocamos la cara facial. Este es un ejemplo de un típico caso en el cual no se hizo un buen abordaje, no se tiene acceso en línea recta, y entonces se fracturó la fresa gate. Hubo que corregir primero que nada el acceso para posteriormente retirar el instrumento y el caso se resolvió de manera convencional. Este caso me fue referido con el instrumento fracturado y lo primero que hice fue tomar una fotografía y darme cuenta que el problema fue justamente el acceso. Ahora, vamos a lo que son los premolares. En los premolares debemos tener en cuenta que la corona clínica de los premolares generalmente tiene una inclinación hacia el lingual. Entonces tenemos que entrar con cierta inclinación, pero una vez que caemos en la cámara pulpar tenemos que enderezar la fresa. Se recomienda siempre tomar una radiografía de aleta de mordida para reconocer el ancho mesiodistal y de esa manera saber cuánto podemos extendernos. Y un punto importante en los premolares, por ejemplo, los premolares inferiores, debemos de tener en cuenta que el acceso va a ser en la parte central y si nosotros tomamos como referencia el surco medio y la cresta bucal, si trazamos una línea exactamente en el centro, exactamente a la mitad es el punto ideal para penetrar en el acceso, y en los molares inferiores este punto se va a recorrer un poquito más hacia el surco medio. Después de ahí, obviamente, buscamos nuestro acceso en línea recta. En los premolares superiores es mucho más fácil porque el acceso se va a hacer exactamente en el centro. Si trazamos una línea entre las dos crestas de las cúspides bucales y linguales, en el centro, en el surco medio, ahí, y lo vamos a hacer siempre de manera oval. Y si no localizamos los conductos, somos libres de extender el acceso de forma oval, pero en sentido bucal lingual, jamás de mesial a distal. Este sería un grave error. Este es otro artículo que me pareció interesante porque proporciona información que debemos de tener en cuenta. Por ejemplo, que la distancia que hay de las cúspides a la furca es más o menos siempre la misma y es alrededor de entre 10 y 11 milímetros en los premolares y la distancia de las cúspides al techo de 7 milímetros. Entonces, si tenemos en cuenta esta información, sabemos cuánto podemos profundizarnos y si más o menos en esta distancia no estamos localizando los conductos, lo mejor es tomar una radiografía para ubicarnos, ¿sí? Estos son algunos ejemplos de cómo se realiza el acceso, la forma tradicional, como ya todos conocemos y ya mencioné, de forma oval, nunca extendiéndonos de mesial a distal. Los premolares inferiores muchas veces son un dolor de cabeza porque la anatomía es muy compleja. En ocasiones, como vemos en esta radiografía, este caso clínico, se trifurcan o se bifurcan, como ya lo sabemos ahora con las famosas tomografías. Este es un caso de Jorge Vera, en el cual vean cómo se divide en la parte apical el conducto. Entonces son un verdadero dolor de cabeza y por eso es importante realizar un buen acceso e incluso corregir esta zona que nos permita entrar y tomar todos esos conductos. Es fácil desubicarse en los premolares y cometer errores como los que vemos aquí, perforar de manera mesial o distal o extender demasiado el acceso. Entonces hay que tener en cuenta siempre esta situación. Ya hacia el final, pues vamos a ver la parte de los molares en los dientes posteriores y este artículo que tampoco viene en mi libro me parece muy interesante porque hay muchos libros que todavía mencionan que el acceso se debe realizar hacia mesial, tomando como referencia el surco bucal. Y este artículo descartó totalmente esta situación. Ellos lo que hicieron fue probar, si no me equivoco, en 900 dientes la conformación del acceso y la línea que ven en azul es el acceso que ellos encontraron en la mayoría de los casos, el cual repite lo que ya habíamos mencionado de Krasner y Rampo, el acceso está siempre en el centro. Otra situación importante es los puntos azules que ustedes observan es lo que los libros viejitos o tradicionales mencionan de dónde están los conductos, el conducto mesiovestibular y el conducto distovestibular. Y este artículo echa por tierra esa situación y nos dice, ¿saben qué? Los conductos están totalmente en otro sitio.
Este conducto palatino está en verde porque ahí sí coincidió la literatura antigua con la contemporánea, y este es otro ejemplo similar. Lo mismo pasa con los molares inferiores. La literatura antigua o clásica nos dice que está muy hacia mesial, y la literatura moderna nos dice no, está por detrás de la cresta triangular en el acceso. Entonces no tenemos que extendernos más allá de eso. E incluso nos da normas muy puntuales para la localización de los conductos. Por ejemplo, nos dice el conducto mesiovestibular de los molares superiores se va a encontrar en la mitad de la distancia del surco medio bucal y la cresta bucal. A la mitad exactamente ahí va a estar el conducto. El conducto distal va a estar distal a ese surco medio, y si tomamos como referencia el conducto mesiovestibular, va a estar un poquito hacia el centro, ¿sí? El conducto palatino va a estar paralelo a la cúspide mesiopalatina y un poquito hacia el centro también. Y en los molares inferiores vamos a encontrar, después del triángulo mesial, vamos a encontrar el conducto lingual inmediato al surco medio, inmediatamente hacia el lingual, y el conducto vestibular lo vamos a encontrar sobre la cresta bucal, un poquito más amesial con referencia al conducto lingual. Y el conducto distal nunca abarca la cresta triangular distal, entonces no tenemos por qué irnos con el acceso hasta allá. Estos son algunos ejemplos de cómo se sobreextienden los accesos y se sacrifica estructura que no requerimos sacrificar, ¿sí? Si vemos en las radiografías iniciales, no se requería sacrificar tanta estructura y se sacrificó porque no nos ubicamos a la hora de localizar los conductos. En este otro caso, bueno, además se ensanchó demasiado, pero este es otro asunto. Y este artículo repite más o menos lo mismo, ¿sí? Pero en molares, lo que ya había mencionado en premolar. Y una situación interesante, la unión cemento de dentina esmalte se repite como referencia en el 97% de los molares superiores y 98% de los molares inferiores. Entonces, hay que tener en cuenta estas distancias para localizar los conductos. Entonces, cuando vamos a hacer un acceso, hay que irnos siempre al centro, porque ahí está la cámara pulpar. Si estamos en un conducto, en un molar superior, inclinar tal vez la presa un poquito hacia palatino, porque ahí es el conducto más amplio y vamos a estar más seguros. Si estamos en un molar inferior, inclinarlo un poquito hacia distal, pero tampoco extendernos demasiado. Buscar acceso en línea recta, no cometer errores de este tipo, que por ser conservadores no desechamos por completo, seguir las líneas de desarrollo, porque esas nos indican dónde están los conductos, observar los cambios de coloración y hacer accesos muy conservadores siempre. Algunas preparaciones complicadas, ya casi para terminar. Bueno, la primera es hacer preparaciones a través de una corona. Sé que hace un rato mencioné, y el libro así dice, que hay que eliminar las restauraciones, pero sabemos que en la vida real esto no siempre es posible. Entonces, cuando tenemos una restauración metal porcelana, pues necesitamos con una fresa de diamante dibujar el acceso. Un punto bien importante y un punto fino es que hay que extender el acceso un poquito más de lo normal que siempre haríamos, para que cuando nos cambiemos a una fresa de metal y hagamos el corte en el metal, no toquemos la porcelana, ya que si tocamos la porcelana con la fresa de metal, normalmente vamos a producir microcracks, y a veces se desprende incluso la porcelana. Y bueno, la mejor forma después de restaurar estos casos es con ácido fluorhídrico en la parte metálica, ácido ortofosfórico en la parte de dentina y esmalte, y después con una resina. En casos que están muy destruidos, pues tendremos entonces que primero eliminar caries, después hacer una dona de resina para que tengamos una alberca de hipoclorito de sodio y además no entre saliva. Esta es otra desventaja, como mencionaba yo, de las restauraciones, nos oscurecen bastante y, bueno, lo ideal por eso sería retirarlas. Y ya la parte final, quisiera mencionar algo que hoy en las redes sociales está dando muchas vueltas, que es acerca de esos accesos mínimo invasivos, que yo siempre digo, esta técnica realmente está basada en ciencia o no. Sin embargo, tiene sus cosas interesantes. Y aquí paso unos ejemplos. Este es un molar en el cual se hizo un acceso relativamente conservador, entonces no se colocó corona y se reconstruyó con resina, pero sí se colocó poste. No es el tema hoy, pero hay artículos que demuestran que los postes orientan mejor las fracturas, los postes de fibra, e incluso las reducen. Entonces, por eso se hizo de esta manera. Al final, si quieren que toquemos el tema, son casos míos, entonces con todo gusto podemos discutirlos y los pueden criticar abiertamente. Sin embargo, también hay casos en los que por más
que queramos ser mínimo invasivos, pues bueno, el diente ya viene con una restauración previa, eliminamos caries y lo que sea, y aunque hagamos un acceso muy pequeño que nos permite perfectamente la entrada a los conductos en un acceso muy conservador, pues ya se sacrificó bastante estructura. Ahora, ¿por qué de todas maneras se habría justificado esto? Porque conservamos la dentina pericervical, que es esa dentina que está 4 milímetros por arriba y por debajo de la cresta. Entonces, bueno, esta es una tendencia nueva que a mí no me parece tan descabellada, se me hace interesante, aunque definitivamente no en todos los casos se puede llevar a cabo, y yo prefiero un acceso como el que están viendo aquí, muy conservador, que definitivamente dificulta mucho la instrumentación, pero que conserva estructura, que hoy no se ha comprobado si esto reduce la fractura, pero definitivamente instrumentación como la que estamos viendo aquí, pues es sacrificar de más estructura, lo cual predispone a las fracturas. Hoy en día tenemos a los dentistas generales, estoy diciendo yo, nosotros como endodoncistas, tenemos a los dentistas generales y a los rehabilitadores encima de nosotros pensando que la endodoncia puede causar que los dientes se fracturen. Entonces creo que ahí se abre un resquicio para estos accesos mínimo invasivos. Pero lo incluí entre las preparaciones complicadas porque es mucho más difícil hacer estos accesos tan pequeños como los vieron en las fotografías. Otras situaciones complicadas, bueno, pues son conductos calcificados. Lo primero que tenemos que hacer es eliminar las restauraciones para ver cómo está la cámara pulpar y en base a eso, pues determinar por medio de ultrasonido y magnificación dónde podemos entrar para localizar estos conductos. Y entonces se vuelve muy útil el uso de ultrasonido, como lo vamos a ver en este video, el estar cortando en sitios muy específicos, el estar viendo dónde estamos cortando para eliminar cálculos pulpares, como lo vemos ahí, y de esa manera localizar los conductos. Bueno, pues prácticamente llegamos al final. Traté de terminar a las 10 de la noche porque, para dar tiempo a las preguntas y respuestas, si ustedes así lo desean, por ahí está mi correo, cualquier cosa con todo gusto, estoy abierto a contestar. Y bueno, quiero pensar que hay gente, mis exalumnos de la Universidad Latina, como ya los mencioné, compañeros de posgrado de la Universidad Autónoma de Querétaro, alumnos y profesores, compañeros de la Universidad de La Salle. Muchas gracias y bueno, gente que de todas maneras no está involucrada en estas instituciones, pues estamos a las órdenes, como ya mencioné al principio, en Celaya y un par de días en León. Muchas gracias